¿No quieres que me quite? No, tranquilo. Entonces tenemos este circuito ya un poquito más complejo a los que hemos realizado, ¿o no? Sí. Ok. Yo me gustaría que uno de ustedes trajeran un circuito al cual lo hayan estudiado, pero esto entre comillas estudiado, ¿no? Visto tal vez, ¿sí? Que voy a tener una duda, que aquí lo podemos resolver, para eso estamos, ¿no? Pero bueno, el poco interés o mucho interés nos queda en el aire. Entonces, tengo este circuito en el cual tenemos más complejo y quiero determinar la corriente y puede ser en este elemento, puede ser en este elemento, puede ser en cualquier elemento. Casi la mayoría de los libros lo determinan de elementos pasivos. Nosotros hicimos un ejercicio la clase pasada donde lo determinamos no nomás con el elemento pasivo, un elemento activo que era una fuente de tensión. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, si vamos a aplicar la teoría, o sea, la teoría es una cosa y el análisis es otra. La teoría dice que este circuito para aplicar, yo tengo que llegar a un circuito elemental que contemple una fuente de tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y el elemento donde quiero conocer los parámetros, en este caso, sería la resistencia R4, donde queremos conocer o determinar la corriente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es la teoría. Pero ahora vamos a aplicar el análisis, cómo vamos a determinar cada uno de los parámetros. Pero para eso, en el caso, vamos a poner, ya saben que yo no traigo un libro, yo no traigo un ejercicio ya realizado. Aquí lo vamos tomando valores, dándole valores y vamos armando en base al análisis, el planteamiento y la solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor de resistencia le pongo aquí? 10. Aquí, 20. Acá, 25. 25. Acá, 30. El valor de esta corriente, 8. 8. El valor de esta corriente, 6. El valor de esta tensión, 50. 50. ¿Hace falta algo? No. No. Por lo tanto, yo tengo que ahora emplear el análisis para llegar a esta acción. ¿Cuál es el proceder para poder llegar a la resistencia de Thevenin? Puentear las fuentes de tensión primero. Puentear las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Ah, esas no se quitan, ¿no? ¿Eh? Esas no se quitan, ¿no? Se abren, se queda el circuito abierto. Ah, ok. Ese es el primer planteamiento. Y nosotros ya lo hicimos por varios métodos para la resistencia de Thevenin. Me dicen, bueno, que la fuente de corriente se pone en circuito abierto. Tenemos aquí la fuente de tensión en cortocircuito. Aquí se movió 20. Aquí baja. Aquí tengo 25. Acá tengo 1. Y acá de este lado tengo una fuente de corriente que la dejamos abierta. Y por acá una resistencia de 10 ohms. Y donde queremos conocer la tensión, la potencia o la corriente, se deja en circuito abierto. En R4 queremos conocer esa corriente, por lo tanto aquí abrimos el circuito y le ponemos para identificar Armando Rodríguez. ¿Ok? Por lo tanto aquí nosotros deberemos determinar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo la puede determinar? ¿Reduciendo el circuito? ¿Reduciendo el circuito? Reduciendo el circuito. ¿Cómo reduciríamos el circuito? ¿Perdón? Están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo tengo una R equivalente 1 que va a ser igual a 10 más 20 es igual a 30 ohms. Luego, La de... equivalentes paralela. la resistencia en este caso equivalente total, que sería la resistencia de Thevenin, sería igual a ¿cuánto? 20 por 25. 20 por 30. ¿Por qué 20? Si ya 20 ya... Ah, no, sí. Digo, por 30. 30 por 25. 30 por 25. Entre 30 más 25. Entre 30 más 25. ¿Cuánto les da eso? ¿Por qué se va para allá, señorita?
Ya traje, mire. Ya traje, mire. Ya no hay nada. Ya. No vengas de aquí, ¿para qué se esconde? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué valor tengo en la resistencia, sí, ahorita? Por favor, sí. 13.63. ¿Perdón? 13.63. 13.63. Y esa sería la resistencia de Thevenin. Hasta ahí. ¿Ok? Sí. No está tan complejo el circuito. Se ve complejo, pero no está complejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para un circuito más complejo, yo voy a terminar la resistencia de Thevenin usando el análisis. ¿Sí? Complementado a la teoría, eso es indudable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí abrimos el circuito, abro el circuito donde quiero conocer los parámetros. Ajá. Pero yo me voy a ir a lo siguiente, yo voy a dejar esta fuente, o bueno, vamos a hacerla ahorita. Bravo. Por lo tanto, ¿cómo puedo demostrar que esa resistencia está correcta? ¿Cómo puedo, por otro método, otro camino, otro análisis? Sin utilizar un circuito elemental, que al final de cuentas lo tengo que hacer. Se puede hacer por no. Yo quito esto de aquí Ajá. y pongo aquí. ¿Dónde quiero conocer la resistencia de TV? Aquí. En R4. ¿Sí o no? Entonces aquí yo puedo poner aquí una fuente de tensión B. El valor que ustedes gusten. ¿Qué valor les gustaría? 30. ¿Eh? 30. No, vale. 100 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, ahora ¿qué va a hacer? Aplicándola al idioma. ¿El voltaje? Voltaje B sobre qué? Sobre una corriente. Ya tengo el voltaje. Me hace falta determinar qué. La corriente. Y va a ser la corriente que va a circular por aquí. ¿Cómo determinamos esa corriente? ¿Perdón? Por malla. Pues ya tenemos la resistencia, podemos... Ah, no, no, olvídalo. No hay resistencia. El voltaje que tengo entre este punto y este punto está en qué, Paralelo. ¿sí o no? Sí. Y el voltaje que tengo para acá está qué, Sí. Para. en paralelo, ¿sí? Esta maceta va a ser un voltaje aquí. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Sí. Aquí voy a tener una corriente que va a estar entrando, una corriente que va a estar saliendo, una corriente que va a estar saliendo. Y para acá una corriente, pero acá el circuito está abierto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque. Entonces, ¿cómo determino esa corriente, esta corriente? Por nodos. ¿Por nodos? ¿Por malla? ¿Por superposición? No, porque no tengo otra fuente. Por mallas, por mallas. ¿Por malla? Pues, por malla. ¿Cómo establezco aquí las mallas? Por el sentido de la fuente. Yo tengo aquí tengo una malla. Aquí tengo, si ustedes que bueno, voy a hacerlo más sin utilizar mallas. Porque para todo quieren mallas. ¿Puedo transformar esta fuente de tensión a corriente? Sí. ¿Sí? Sí, pues tiene una resistencia. Ah, sí, tiene una resistencia en paralelo. Sí, pero la resistencia está en paralelo. Ah, sí, ¿Me sí, parece? sí. Ah, Entonces no sí. puedo hacer eso. Abusado, porque muchos en los exámenes suelen hacer eso. Excelencia. No definen bien cuál es el paralelo y cuál está el cero. ¿Ok? Bueno, por eso quise yo retroceder en algunos errores que he detectado. Porque yo ya tengo el examen a título. Dios. No de ustedes. Tengo el examen a título del día 19, ya está él. Se van a ¿De presentar. especial? No va a ser de la tarde y de la mañana, no sé qué. No creo. Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo puedo pues ahora no puedo hacer esa transformación? Ah, pues ustedes después nos lo aplico aquí. Yo lo puedo reducir el circuito si gustan y quieren, ¿no? Pero Sí. bueno, vamos a utilizar más. Aquí tengo una. Aquí le llamo la 1, aquí le llamo la 2. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, para la malla 1, ¿qué es lo que tenemos? 25. Va a ser 100 volts es igual Ah, 100 volts, sí. Es igual a 25 a 25 Y 1. y 1 menos I2. menos I2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Para la malla 2, ¿qué es lo que tengo? 0 igual 25 más 20 son 45. menos 25 y 1 Más 55. más No, 55. 55 y 2. ¿Sí? Sí. ¿Nada más? Por lo tanto, aquí en la matriz, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda la matriz aquí? 25 25 Menos 25. menos 25 menos 25. menos 25 55. 55 más 55. más 55 y 1. ¿Sí? ¿Aquí qué sería? 100 y 0. Y 0. Por lo tanto, la I1, ¿cuánto le va a dar? La I2, ¿cuánto le va a dar? ¿Sí? Pásenlo. Ya echaron sus canastas, ahora ya vienen cansados, ya la mente está cansada. 7.3 ¿Perdón? y 1 7.3 7.3. y 3.3. ¿Eh? 3.3. 3.3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el examen forzante lo tenemos que resolver a mano los sistemas de ecuación. No, a mano. Sí, todo el proceso, porque observen, yo no hago examen. Yo hago evaluación. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia? ¿Eh? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? El examen es numérico, te hacen un número, ¿sí o no? La evaluación hacemos, ¿sí? O detectamos las habilidades y destrezas en el proceso de la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita te ponen un número de 9 y quién sabe si realmente tengas la habilidad para hacer los circuitos, ¿sí? Entonces, nos han acostumbrado a poner un examen y una evaluación. Y al final de cuentas nos damos que la evaluación de 10 es mentira, ¿no? Entonces no puede ser lo mismo una que otra cosa, para mí, desde mi punto de vista, ¿sí? Pues hay que equivocar. Pero ahorita vemos qué es, ahorita definimos qué es, y no yo, lo voy a decir el diccionario, qué es evaluar y qué es examinar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, aquí yo tengo este detalle, tengo esta acción. Ahora, ¿cuál será el procedimiento? Para conocer esta corriente. ¿Qué corriente será esta? Y 1. Y 1. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 1, será 100. Sobre la 1, ¿cuánto nos dio? 7.3. Por lo tanto, la resistencia total de cuánto será? O de Thevenin, perdón. 13.69. ¿Perdón? 13.69. 13.69. ¿Hay alguna diferencia? ¿Eh? ¿No hay diferencias? ¿No? ¿Dudas? No. ¿No? Observen el planteamiento, lo que estoy demostrando y comprobando. ¿Sí? Ustedes tienen que ir viendo, ustedes mismos se van a ir evaluando. ¿Sí? Ustedes mismos van a ir, aunque ya hiciste con este procedimiento, me dio usted valor. Ah, voy a evaluar por otro camino y ya chequé que coincide. Vamos bien, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya tengo un número, ya, ¿o no? ¿Ok? Profe, hay un mínimo de error por así decirlo. ¿Cuánto sería? ¿Cuál será el mínimo de error? Ajá, para nosotros. ¿Eh? O sea, para nosotros, por ejemplo. ¿Cuál es el mínimo O de sea, el error? porcentaje, ¿cuánto tiene que variar para que no se considere otro valor? Mira, yo para poder hacer este tipo de detalles, yo primeramente veo tu examen. ¿Sí? Por eso el examen del título, en una tarde tengo que calificar el sistema. Entonces hay que depurarlo, ¿no? Y aún así, si sacas un 10 en ese examen, en el teórico, te das cuenta de la laboratorio. ¿Sí? ¿Nosotros va a ser mañana? ¿Eh? ¿El examen va a ser mañana de nosotros? Claro, habíamos quedado, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿Y laboratorio? ¿Eh? El martes quiero poner. ¿Qué? El martes va a ser el de laboratorio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Sería mejor como las horas? ¿Qué? Igual una hora de examen normal. Como usted lo quiera. Como usted lo quiera. Yo, pero decídanlo porque el examen de usted no lo tengo hecho. Problemita, ustedes lo hacen, ¿no? Pero decídanlo, ¿no? ¿Sí? ¿Eso dice el martes? Bien interesados no estamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, usted decídanlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya llegué. Ajá, bueno, ¿Perdón? ¿cuánto
sería el margen de error que podemos llegar a tener? Mira, en el margen de error, si aquí nos vamos a milesia, hasta acá, Ajá. decimales, y aquí nos vamos hasta acá, pues va a haber alguna diferencia. Todo depende de las características del decimal. ¿Cuánto es la diferencia? 69 a 63, ¿no? Haces un redondeo, ya se acostumbra al redondeo. Ya vas al mercado y pues no tienen cambio que dan una manzana de más. ¿O no? Digo, a los que vamos mandilones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces sería la primera décima. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está bien. ¿No hay dudas? Sí. No. Entonces ya comprobé esta resistencia de Thevenin. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿No hay dudas? ¿No? Naranjas. ¿Ven? Bueno. Bueno, entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora, podemos hacer otra vez, podemos comprobar esa resistencia de Thevenin. O sea, los voy a aburrir quizá, pero hay que ver los caminos que puedo yo tomar y cuál es el que más fácil o más difícil, eso están ustedes, no en mí. Yo no te voy a decir, hágalo por este método, yo más te voy a decir en el caso, demuéstrelo, hágalo por Mayo y demuéstrelo por Thevenin. ¿No? ¿No? Son las dos acciones. ¿Sí? O haga por Thevenin y hágalo por reducción. Y esa reducción viene transformación de transvención, transformación de delta, etc. O sea, eso ya es el camino que tú elijas, ¿no? ¿Ok? No lo estoy asustando, es un comentario. Bueno, estamos de acuerdo, entonces otro camino, ¿cuál sería? ¿Puedo borrar esta parte? Si no, ahí está el video, ¿no? Ahora sí tengo sus suscriptores y televidentes, ¿no? Y ya sé. Pero no se pasa, porque Ya me puedo, ¿eh? luego sube videos a las 12 de la noche. Casi no. ¿Qué? Videos. Eso Que llegan notificaciones a las 12, güey. Es que está primero que avanzar a ver. Está bien. No pagamos nada y todos queremos que nos lo lleven a mi casa. Todos te lo llevan. Bueno, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. ¿Podemos dejar comentarios en tus videos? Sí, los que ustedes quieren, aquí, o mí, si me la rayas, no, todo el mundo se lo agradezco. Primero en llegar. Mi madre ya está a un lado del Señor. Eso me acuerdo, yo me decía, ay, tengo que llevarle flores, no se me ha olvidado. ¿No? Ponga, Ya está suscrito yo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ponga a su auxiliar que los vea. No, yo tengo la necesidad de ver todas las prácticas, porque sí, de verdad, y ya también lo va a hacer el examen, él también se va a sentar a hacer el examen. También se va a sentar. No, Póngala a no. lavar. Sí, yo creo que ni eso. Aunque sea. Porque para saber lavar hay que saber. Que le aprecio otro multímetro. Saber lavar, ¿no? Bueno, ok. ¿Puedo borrar esta parte? Pero vean, esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Esto que estoy ahorita demostrando aquí, no lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Porque esto lo voy a utilizar más adelante. Estas teorías que estoy aplicando con el análisis, lo vamos a requerir para otro seguimiento. No lo estoy haciendo más que por hacerlo. ¿Sí? Entonces ya ustedes tienen ese conocimiento, ya cuando lleguemos, espero ya lo puedan aplicar. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos voy a llegar al circuito original? Voy a llegar al circuito original. Aquí. ¿Cuánto da? Lo tengo aquí, fuente de corriente, de 6 a 8. ¿Ok? Ahí está el circuito. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar en este circuito? Aplicando la ley de Ohm. Aquí es donde quiero conocer la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tengo que aplicar para la resistencia de Thevenin una tensión y una corriente. Ley de Ohm. ¿Sí? Y a esta tensión le voy a llamar una tensión OC. ¿Sí? Y a esto le voy a llamar una corriente SC.
Así lo manejan los libros. Es que el licenciado que los tradujo, pues no supo qué era eso. O el doctor que lo tradujo, porque ya los ingenieros eléctricos no queremos traducir, nos pagan muy poco. Solamente los físicos hacen eso. ¿Sí? Bueno, los eléctricos estamos en otro lado. Es como ayer mi jefe de carrera en una conferencia. ¿Usted fue, no? Hablaba de que, pues, que los laboratorios, que la competencia está muy grande, que 19. Y después habla de que no, pues nuestros laboratorios están en cero. Pues, ¿cómo puede ser posible que se manifieste ante una conferencia de esa manera? Yo con ustedes, ¿qué nos ha hecho falta en el laboratorio? Pregunta usted. ¿Está deficiente el laboratorio? Uno como maestro tiene que hacer la manera de hacerlo desarrollado, ¿o no? Pero el laboratorio tiene fuentes, tiene resistencia, ¿o no? Lógico, ustedes tienen que participar trayendo los focos. Sí. Nada más, ¿se les pide mucho? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso, yo cuando lo hice, sí, pero bueno. Y el otro, el que fue director, habla de que los maestros somos mafiosos, que ya estamos viejos, que nunca. Bueno, ok. Entonces tenemos voltaje de open circuit. Circuito abierto. No le pongo CA porque lo van a confundir como corriente alterna. Y este es corriente de cortocircuito, short circuit. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo determinar el voltaje de circuito abierto. ¿Cómo determino ese voltaje de circuito abierto? ¿Cómo lo determino? No, traigo a mi solar. Entonces tengo que lavar. ¿Sí? Ya mire, señorita, ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? El voltaje hay de la resistencia de 25. Ok, pero ¿cómo determino ese voltaje en la resistencia de 25? Igual podríamos hacerlo por mallas. Por mallas, por nodos, como usted. ¿Sí o no? Sí, su compañero por mallas. Aquí tengo una malla, llamémosla 1. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para no batallar y tener tantas mallas, reducir el número de mallas, ¿qué es lo que puedo hacer? Esta fuente de corriente la puedo transformar en una fuente de tensión. Sí. ¿Sí? Entonces, transformando esto, yo quito esto de aquí. Tengo aquí la fuente. Aquí quito esto de aquí. Y aquí esto de valor de cuánto va a ser. Venía aquí, ¿cuánto era? 6. 6. Y aquí tengo 10. ¿Era cuánto? 60 volts. ¿Sí? Estoy usando esa transformación. Y para no meterme tanto en una malla, un circuito de tantas mallas, ¿no? Por lo tanto, ahora tengo que la malla 1 y acá arriba tengo que, perdón, aquí sí, la malla 2. ¿Ok? Sí. Usted me va a preguntar, y con mucha razón, ya le leí el pensamiento para que vea, hasta psicólogo soy. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué esta la transformó? ¿Por qué esta de acá, no la transformó? Porque no esté para el... Es fuente de tensión, una resistencia en serie. También lo puedo transformar y lo puedo ir reduciendo, ¿no? Nada más, esa es la habilidad que espero que ustedes tengan. ¿Sí? Esa es la habilidad. Yo no te voy a decir un método, pero si tienes esta habilidad, adelante, fabuloso, ¿no? Quiere decir que el conocimiento lo vas adquiriendo y lo vas aplicando. ¿Ok? Entonces, ya tengo esto, ahora sí, no lo voy a reducir, me voy a este circuito. Aquí le llamo la malla 1 y esta le llamo la malla 2. Por lo tanto, para la malla 1, ¿qué tengo en la malla 1? 50. No, sería 50 Tengo esta fuente y tengo esta fuente. sería 60 menos 50. 60 menos 50. 60 menos 50, igual con quién? 55 y 1. 55 y 1. Más 20. Más 20 y 2. ¿Más 20 qué? Y 2. Y 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a quedar como 10, es igual a 55 y 1 más 20 y 2. ¿Ok? Para la malla 2. Ya tenemos ahí la... Ya tienes una fuente de corriente. La malla 2 va a ser igual, ahí 2 es igual a 4. 8. Por lo tanto, aquí tengo 10, que es igual a 55 y 1
20 por 8. Por lo tanto, 10 es igual a 55 y 1 más ¿qué? 160. Por lo tanto, la I1, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les da la I1? 2 puntos. Creo que es menos 2 puntos. ¿Perdón? 2.72. Pero creo que es menos. ¿Es menos? No sé. Menos 2. Sí, tiene que ser 2. Menos 2. Tiene que ser menos 2. 62. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la corriente que yo tengo aquí. Entonces, en lugar de este sentido, va a ser sentido contrario. A esto. Cambiándole y le quito el signo. ¿Ok? Sí. ¿Estamos bien? ¿Dudas? No. Por lo tanto, el voltaje del circuito abierto aquí es igual A la resistencia. a la resistencia de 25 Por la ¿cuánto? intensidad. Por la de corriente 2.72, de 2. ¿no? Ah, sí, Entonces, el voltaje del circuito abierto, ¿cuánto le va a dar? 68. Punto ¿qué? 18. Y aquí tengo el voltaje del circuito abierto, que en algunos le dicen también, en este caso, voltaje de Thevenin. También se le conoce como el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Sí. ¿No hay dudas? No. No. Ahora, ¿cómo determinamos la corriente de cortocircuito? Quito esto de aquí y vamos a tener aquí una corriente aquí. Que es donde quito el elemento y lo pongo en cortocircuito. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo determinamos esa corriente de cortocircuito? No me lo planteo. ¿No lo pueden decir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la determino ahora esta corriente? La tomamos como si fuera una nueva malla. ¿Mm? La tomamos como si fuera una nueva malla. ¿Sí? Elena me dice Pero ese era criterio tuyo, ¿no? Si lo consideras como si fuera una malla, aquí habrá, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene una corriente en este nodo. Aquí entra una corriente a ese nodo, ¿sí o no? Aquí sale una corriente para acá. Y aquí viene una corriente para acá, no sé si es así, en este sentido, o en ese sentido, no sé. ¿Habrá esta corriente? No. ¿Habrá esta corriente? Dice compañero, sí, porque ya como que se quedó ahí truncado. Creo que sí. Porque hay menor resistencia en ese. La corriente siempre se va a poner menor resistencia. Por lo tanto, aquí la corriente, aquí hay una resistencia. Por lo tanto, la corriente se va a venir por acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda? Pues tengo esa corriente ahí. ¿Cómo determina esa corriente? Por lo tanto, ¿cuál sería la malla tomando esa consideración? ¿Cómo deberíamos hablar las mallas? Entonces sería una malla, sería malla 3. Aquí tienes una malla, aquí tienes otra malla. Sí. Pero aquí la corriente, aquí, esta corriente aquí, no va a haber corriente aquí. Ujú. Digo que la corriente se va a venir para acá. Pues podríamos quitar ese elemento y podríamos ponerla como 1. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Y ya ustedes determinan ahí la corriente de cortocircuito y comprueban esa resistencia. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Pues No. eso ya, ustedes es parte del complemento, ¿no? Demostrar ese valor, lo que van a hacer, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda? Pero ya está establecido ahí, ya nomás es definir esa corriente de cortocircuito. ¿Ok? Bueno, entonces, eso era para determinar o comprobar la resistencia de Thevenin. Nosotros por acá ya determinamos la resistencia de Thevenin. ¿Cuánto nos dio la resistencia de Thevenin? 13.63. 13.63 ohms. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos nosotros, voy a usar el mismo circuito. Ahora vamos, inclusive ya determinamos aquí el voltaje del circuito abierto, ¿o no? Ya lo determiné por acá. ¿Qué es el voltaje de Thevenin? Por lo tanto, ya tengo acá en este circuito el voltaje de Thevenin de cuánto? 68.18. 68.18 volts. Y la resistencia de Thevenin 13.63 ohms.
Ahora, ¿qué me queda para determinar esta corriente? ¿Cómo determino esa corriente? Ley de Ohm. Ley de Ohm es que 68.18 sobre 13 más cuánto no aquí, cuánto tenía aquí, 30, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces van a ser 43.63, por lo tanto la corriente de cuánto será. 1.56. ¿Perdón? 1.56. 1.56. Y este sería el resultado. ¿Sí? Aplicando el análisis con el teorema de Thevenin. ¿Dudas? ¿No hay No. dudas? ¿No hay dudas? Pero esa corriente es total. No, la corriente aquí donde aquí abajo. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Le voy a brincar un pasito más adelante. Con esto que acabo de. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con lo que acabo de ver? Esto yo le voy a poner aquí una R. ¿Sí? Sí. Y nos va a decir, determine el valor de R para cuando tengamos la máxima transferencia de potencia. Ya es otro teorema, otro análisis. El de Norton. ¿Sí? No es de Norton. ¿Sí? No es de Norton. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que me voy a dar un pasito más adelante. Me voy a brincar a Norton. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, brincando Norton, vamos a ver el teorema de la máxima transferencia de potencia. Y en la máxima transferencia de potencia nos dicen cuál va a ser el valor de esta resistencia para tener la máxima transferencia de potencia. Y eso ustedes ya lo hicimos en el laboratorio. O sea, nada más cómo he ido llevando el conocimiento. Ya quieren que al otro grupo donde soy chalán, le demos eso mismo. Lo que yo les doy a ustedes ya maestros les interesó y ya, pero no tienen los focos. Entonces dicen, bueno, diles a sus alumnos que se los presten a mis alumnos. No, discúlpame, eso sí yo no puedo hacer, ¿no? Que ellos los traigan. Y el que quiera aprender, trae tan poquitos como que traían, si no quieren gastar, ¿no? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, entonces nosotros ya vimos la máxima transferencia de potencia. Inclusive lo preguntamos en el examen pasado de laboratorio. ¿Cuál es la máxima transferencia de potencia? No, es la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia. ¿Puedo borrar aquí? ¿Cuál es, Simón? ¿Cuál es? Bueno, ¿Cuál es? ¿cuál es? Para que vean que yo no hago exámenes por eso mismo, ¿no? Sí, porque... Eso mismo. Entonces, ustedes recordarán, en el laboratorio hicimos lo siguiente. Y voy a tener dos conceptos aquí, para que recuerden. Ya. ¿Ya lo recordaron? No sé. No. Bueno, Ah, sí. nosotros aplicamos aquí qué tensión. 120. Simón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo voy a poner que la lámpara sea de igual potencia. Se trata de 100 watts. De 100 watts. De 100 watts. De aquí 100 watts. ¿Qué es lo que va a suceder cuando cerremos? ¿Habrá ahorita corriente? Continúa sin circuito. No, si no está cerrado, no. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a tener, ahorita aquí va a ser de cuánto. No es cero. La gráfica y corriente. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes cerraron este interruptor? Ya había corriente, pero la tensión bajó casi que como 118, que vamos a decir. Y aquí tenemos una corriente aproximadamente de 0.8. Ustedes lo midieron ambos casos. ¿O Sí. no? ¿Qué es lo que sucede cuando cerramos ahora este otro? Volvió a bajar la tensión. Vuelve a bajar la tensión, o sea que 115. Y aquí va a ser que 1 punto y fracción. Sí. Sí. ¿No? Y así nos fuimos sucesivamente, que hasta inclusive cuando teníamos las 5 lámparas, ustedes hicieron esto, abrieron el circuito y lo volvieron a cerrar. Sí. ¿Qué sucedía? Se botaba. ¿Qué sucedía? ¿O qué sucedió?
había un arco voltaico. Ah, sí. A medida que la corriente iba aumentando, el arco iba a ser mayor. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Sí. Entonces, teníamos, y la gráfica, a este conocimiento se llama la práctica de regulación. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es la máxima transferencia de potencia. Una cosa es la regulación y otra cosa es la máxima transferencia de potencia, que se conjugan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando el voltaje permaneció constante? Cerramos eso y que el voltaje fueran 120. ¿Sí? O bueno, vamos a ver que no sea lo mismo. ¿Qué fue lo que conectamos nosotros aquí? El Un wattmetro. wattmetro. ¿Sí? Cuando nosotros cerramos una lámpara, el wattmetro se iba desfriccionando a dar una potencia, aproximadamente los 100 watts, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando cerramos esta otra lámpara? La corriente va a aumentar. Entonces el wattmetro va a ir aumentando. Va a llegar un momento que ustedes van a estar cerrando este circuito y el wattmetro va a llegar ya a un punto aquí, que por más que ustedes cierren más lámparas, en lugar de aumentar, va a disminuir. Ahí sí es la máxima transferencia de potencia. Antes de. O sea, pero eso es respecto a la fuente. Va aumentando y luego ya empieza a disminuir. Ahí en ese punto donde deja de aumentar es la máxima transferencia de potencia. Profe, pero eso es respecto a la fuente, ¿no? Pues sí, estamos hablando de la fuente, estamos hablando de la fuente en la que te queda. No hay fuente, no hay potencia en el circuito, no hay corriente. No, pero la corriente puede proporcionar aún más potencia. Pero es que la corriente puede proporcionar más potencia, lógico, es la ley de Watt. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos Pero bien? las potencias que tengan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando No. con la resistencia total del circuito al estar aumentando la cantidad de lámparas en paralelo? Aumentando. No. Pues si se ¿Sí, mantiene no? el voltaje, la corriente equivocada. Yo hablé de resistencia. Ujú. ¿Qué va a pasar con la resistencia al estar aumentando cargas en paralelo? Se va a desgastar. ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Eh? La resistencia total en un circuito paralelo es la menor de la menor. Mm, Entonces va a empezar que tiene que disminuir, ok. ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces va disminuyendo la resistencia. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Yo tengo este circuito aquí donde tengo una resistencia interna. Si hablo de un generador, voy a hablar de una resistencia de armadura. Si hablo de una pila, va a ser una resistencia interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el circuito equivalente de esto? Yo tengo la fuente, tengo aquí una resistencia interna. ¿Y qué es lo que sucede aquí? La carga. R. ¿Qué es lo que va a suceder cuando el circuito está abierto? Yo tengo una letra E. ¿Sí? Cuando yo cierro esto, ya aparece una corriente aquí. Al aparecer una corriente aquí, ya tengo un voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje verde. ¿O no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar entre este punto y este punto? Pues ya tengo un voltaje en la resistencia interna. Buenas tardes, Inge, disculpe que lo moleste. Estoy ocupado, mi ¿sí? ¿Me permitía hacerles? Ya fueron los muchachos a la... Ya fueron, ya fuimos. Sí. A la vuelta. Sí, estamos de acuerdo. No para otro, de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Es que mandan a los alumnos para darles sus 2 o 3 puntos a los maestros. ¿Ese es el examen? ¿Cuál? Ese que viene un muchacho porque lo manda el maestro a repartir. Ese es el examen para darles puntos. Al grupo se lo llevan completito a las conferencias y tienen 2 o 3 puntos. Digo, No nos quiere mandar. no. Sí, yo los mando. Sí, yo los mando. Ándale. Ok, entonces ya tenemos el circuito. Aplico la ley de Kirchhoff de tensiones a este circuito. ¿Cuál es la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Eh? Es igual. Hace igual al voltaje Voltaje R. más voltaje ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo que E es igual a I por R más un voltaje B. Aquí pongo, bueno, voy a R. ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí con la característica de la corriente?